Bueno, mire, este caso tiene como protagonista a una maestra, a la vicedirectora de un colegio para niños con capacidades diferentes, de San Fernando, el colegio 503. Pero también tiene como protagonista a una bestia. A una bestia. Gustavo Daniel Garay, un hombre de 50 años, que llevaba a su hija a ese colegio. Ya había tenido un antecedente en el año 2014, un antecedente de violencia hacia las maestras, injustificado, arbitrario, simplemente por su inclinación a la violencia. Un hombre de 50 años, no estamos hablando de un nene, que llevaba a la nena, a su hija, a este colegio. Pero el año pasado, con la excusa de que a su hija la maltrataban, cosa que no era cierto, porque la propia nena, él le preguntaba a la nena cuando le iba a buscar, ¿te hicieron algo? No, papá. Pidió hablar con una autoridad del colegio. Y apareció, como corresponde, la vicedirectora, Cinzia Pellegrini. Cuando la ve, Gustavo Daniel Garay le pega un trompazo en la cara y le fractura un pómulo a una mujer. La señora Cinzia cae. En la caída no puede contener la caída. Cae peso muerto, se golpea y se fractura el otro pómulo. Y este tipo, con un borseguí o una bota, con una punta metálica, le patea la cabeza, fracturándole el occipital. La señora se salvó gracias a la ciencia y para los creyentes, gracias a Dios, sobrevivió. Hace una semana aproximadamente a este hombre le hicieron un juicio, pero fue libre al juicio, Un juicio en el cual no se lo juzgaba por el resultado, lesiones, se lo juzgaba por querer matar a la vicedirectora. Homicidio en grado de tentativa. Se le pidió a los jueces, hace una semana, que adelanten el veredicto y dijeron, sí, para nosotros, después del debate, después del juicio, este tipo es culpable y ordenamos su detención. Hace horas se conoció el veredicto. Primero adelantaron que era culpable, ahora se conoció el veredicto. Sí, le dieron 8 años y medio de prisión. Es un fallo inédito, 8 años y medio de prisión por tentativa de homicidio de la vicedirectora de un colegio para chicos con discapacidades o con capacidades diferentes, que no tenía por qué ser víctima. Cinzia Pellegrini está acá. Y le agradecemos mucho que haya venido. ¿A usted le pasó? Sí, encantada. No hay mejor relato que el suyo. Un gusto estar acá con usted. Muy amable. A nosotros nos parece que estas cosas hay que subrayarlas, hay que mostrarlas. Y por otro lado, hay que destacar también el trabajo de todos aquellos que hicieron que este sea un caso de tentativa de homicidio y no de una lesión grave o lo que fuese. Esto lo digo porque la diferencia de pena es importante. 8 años y medio de prisión es más del mínimo que tiene previsto el delito de homicidio. ¿Me entiende? Un homicidio, uno mata a otro, ¿no? 8 a 25 años, simple, 8 a 25. A este Gustavo Daniel Garay, por querer matar de la manera en que se la acabo de contar a la señora Cinzia, le dieron 8 años y medio por la tentativa. Lástima que no consideraron la violencia de género. Todo suyo, señora, ¿cómo está? Por suerte, gracias a Dios, bien. Usted lo dijo, usted me ahorró narrar otra vez todo eso que para mí fue un calvario. Así que escucharlo en sus palabras, en este momento me produjo otra vez un dolor interno muy grande. Pero lo lamento por eso. No, pero por suerte para mí hoy es una etapa superada. Obviamente que hay un antes y un después en mi vida y no voy a volver a ser la de antes, pero bueno, voy a tratar de reconstruir mi vida a partir de hoy con esta felicidad que, aunque no parezca, siento, estoy feliz. El haber podido llevarlo a esta bestia hasta ahí, para mí fue un logro. Y tengo que decir que no fue solamente un logro mío,
porque a veces uno piensa que está solo, pero no estoy sola. Detrás mío hay un montón de personas, están todas las maestras de la escuela, el sistema que me ha apoyado, y hoy tengo que darle gracias al doctor Diego Onorati, que fue el que en silencio trabajó durante 1 año y medio para lograr esto. Aunque insistimos que este es un caso de violencia de género, aunque los jueces no lo quieran ver, es un caso de violencia de género, papá. Se intentó, ¿eh? No, ya lo sé. Señora, dígame una cosa, ¿usted cuándo pierde la conciencia? Yo en realidad no pierdo la conciencia en ningún momento. No me diga. Él me golpea en este lado y en el momento que caigo yo empiezo a ver como nublado, pero los ojos de él nunca me dejaron de mirar. Yo veía como unos flash así y los ojos de él acá impregnados que me acompañaban en la caída. Y cuando caí al suelo, que con el golpe caí sobre este costado, con el otro, claro. En ese instante sentí la patada que llegaba acá y bueno, el crack del hueso que se quebró. Y las maestras que gritaban y trataban de salvarme, lo empujaban, y él las empujaba y seguía pegándome patada. Bueno, ¿le siguió pegando patada? Sí, yo tengo una fractura de supraespinoso porque él me quebró con una patada el hombro y me siguió pegando. Me salvaron ellas. Yo hoy le tengo que dar gracias a estas 6 mujeres, porque yo creo que él nunca hubiese intentado una barbaridad semejante si no hubiésemos sido mujeres. Ahí está, ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto que no quisieron mirar en otro lugar, está todo bien, cuestión de criterio, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros pensamos así, como lo está planteando usted, claramente. Pero no perdió la conciencia. Yo sentí, solamente logré desvanecerme en brazos de Soledad, una maestra de la escuela, cuando sentí que ellas me habían podido salvar. Porque ellas me arrastraban, mientras él me seguía pateando, ellas me llevaban del delantal y me arrastraban. ¿Y usted pensó ahí que todavía seguía en peligro? Y que yo sentía que me iba a matar. Porque ellas le gritaban, pare, pare, y él no paraba. Y gritaba, mañana vuelvo y las mato a todas. Y yo le gritaba a ellas, cierren la puerta, cuando lograron empujarlo. Y fue, yo creo que habrá durado minutos, pero para nosotras 7 fue una eternidad que va a quedar siempre en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo estuvo internada, señora? Yo estuve 11 días internada en terapia intensiva en la Trinidad. Dígame una cosa, ¿qué pasaba? Nada, obviamente nada, pero ya tenía antecedentes de este hombre, sí, de actos de violencia. Sí. Pero ¿le molestaba tener una chiquita con discapacidades o con capacidades diferentes? Acá lo que hay que tener en cuenta que todos los actos de violencia que él ya iba propinando a lo largo de estos años, que ya se registran desde el año 2012, siempre fueron adentro de los ámbitos escolares y siempre a mujeres. En el año, él está registrado en el legajo de la nena que en el año 2012 el equipo técnico de la escuela 32 llamó a una ambulancia porque la nena tenía un golpe en la cara. Sí. En ese momento la nena logró decir, golpe papá. Una nena que habla, que se le entiende lo que dice, habla muy poco porque es una nena con capacidad diferente, pero se le entendió. Sí, entiendo. Y la escala ascendente de violencia fue en 504 de Tigre, en el año 2014, amenazó con una llave inglesa a una maestra porque le habían puesto mucha pimienta en la comida. En esa oportunidad, por suerte, la maestra no se encontraba en la escuela, porque la maestra estaba en uso de licencia. Las otras maestras pudieron calmarlo y sacarlo de la escuela. En ese momento el intendente puso botón antipánico, pero él desaparece, él hace esta cuestión. Él aparece en una institución, amenaza, agrede y desaparece. Aparece nuestra... Y a todo esto, en todo este periplo, hay que tener en cuenta, yo me corro de esto y voy a poner el foco en la criatura. Sí. Acá tenemos una nena que en ese momento, cuando llegó a nuestra escuela, tenía 9 años. Yo le puedo asegurar a usted que hoy todavía la nena no está en ninguna escuela. ¿No está escolarizada? No, señor.
No está Desde escolarizada. que ocurrió este incidente. Desde antes. Desde antes. La nena desde mayo del 2014, que el señor Garay fue a 504 amenazando con una llave inglesa para matar a la maestra, Sí. ese día fue el último día que 504 vio a su alumna. Octubre de ese año él llega a nuestra escuela con un pase Sí. pidiendo vacante. Ese día se presenta con la nena para hacer una entrevista técnica y de la nada se abalanza sobre el escritorio del equipo técnico y le dice: si ustedes son locas, yo soy más loco que ustedes. Pero de la nada. De la nada, porque imagínense que una entrevista técnica es una entrevista con un papá el primer día de clase, es una Porque situación... además quería también hacer punto en una cuestión. Lo que le ocurrió a usted, le ocurrió a usted, fue el primer día de clase El primer día del año pasado. del año pasado. A ver si yo... 3 de marzo del Ahí año está, pasado. 3 de marzo del año 2015. ¿Fue el primer día de clase? Además hay que tener en cuenta que había también una situación especial. Era un día de paro nacional, con muy poco personal en la escuela. Ajá. Él se agazapó en la esquina, porque hay gente que lo vio, dejó a su hija en la esquina. ¿La y dejó sola, la nena? Sola, con la moto, él volvió a la escuela y pidió por la autoridad de la Y escuela. ahí fue cuando le agredió a usted. Y a mí él no me conocía. Ah, bueno, claro, bueno, está bien, es un dato, Usted O sea que no es conocía. que uno puede Usted deducir... se presentó, soy la vicedirectora y ahí fue la agresión. No es que uno puede deducir que yo le contesté o en algún otro momento... Claro, tiene un antecedente no se entre justifica ustedes. igual. Nada. No, obviamente que no. Pero podría haber ocurrido que en algún momento hayamos tenido Un roce, entredicho. un entredicho, está bien. Él ya no me entendí. conocía. Pero nada, no la conocía. No. Por eso que él pidió por la Violencia autoridad. por la violencia. Sí. Y tiene algo con las mujeres. Usted se preocupa, obviamente se preocupa por usted. Uno se preocupa por cómo va a continuar. Usted me dice hay un antes y un después. Pero también acá hay otra víctima. La nena, sin lugar a duda. Claramente. ¿Y sabe por qué le aclaro la nena? Porque yo tengo 52 años. Ya tengo una vida hecha, por suerte, de toda esta desgracia salí entera dentro de todo. Me tengo que volver a operar, pero bueno, es anecdótico porque yo me puedo sentar adelante de usted y hablar. Sí. La criatura es una menor, es un ser indefenso, de 9 años, que hace un año que nadie sabe dónde está. Hace un año que no se sabe de No. ella. Y esto se lo puedo decir a ciencia cierta. ¿La madre? La madre tampoco, la madre estará con su hija. No nos olvidemos que la mamá también es una persona discapacitada. Ah. Bueno, por lo menos eso es lo que se dice. Bueno, pero ahí hay un problema. Pero la nena, nunca más. Usted no, bueno, obviamente con lo que ocurrió. No, pero hay preocupa algo que Sí, es seguro que no está en ninguna escuela, porque para poder estar escolarizado hay que pedir un pase en la escuela anterior. Ah, Y a nuestra escuela nadie solicitó el pase, o sea que la nena sigue siendo alumna de la escuela 503 de San Fernando. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que si la nena no está en nuestra escuela, no está en ninguna. bueno, ¿cómo sigue usted? Me dijo que lo va superando, pero... bueno. Sí, sí. Yo, por supuesto que hoy estoy muy contenta, porque hemos hecho justicia y esto marca un antes y un después, porque a partir de ahora creo que en las escuelas van a pensar 2 veces en atacar a un maestro. Van a decir, bueno, no es tan fácil, tan impune. Sí, es interesante lo que usted dice, teniendo en cuenta lo siguiente. Así como hay actos de violencia contra los maestros, también los hay contra los médicos. Sí. Usted sabe que los hay Sí, contra los médicos, sí, sí. de hecho ha habido uno hace muy poco, hace horas, en el Hospital Fernández. Y el fallo contra este hombre, Gustavo Daniel Garay, que le agredió a usted, es inédito. Sí, sí. Porque la pena es muy alta para una, mejor dicho, la consideración de que lo que le hizo no es una lesión, de hecho le causó lesiones, sino que su intención era matarla, esa consideración por parte de los jueces es inédita. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, frente a la difusión que está teniendo esto, que está teniendo a partir de ahora, puede ser que sirva para algo, para ahorrar algunos casos, no digo que, pero para ahorrar algunos casos.
Personalmente, usted sigue con su vida, su familia, Sí. me imagino que la habrán apoyado, Sí, no sé, sí. También es cierto que uno quiere saber un poco cómo es la Sí, cuestión personal, sí, ¿no? sí. Teniendo en cuenta lo que sufrió, usted viene del infierno, Sí. usted viene del infierno, Hoy estoy en el paraíso, pero he pasado por el infierno. usted pasó por Por un ¿lo puede pequeño decir? purgatorio, como diría Dante, y Sí. llegué al paraíso. ¿Cuáles son sus calificaciones? Usted es vicedirectora de este colegio. Sí, yo soy profesora de educación especial, soy especialista en ciegos y además soy la vicedirectora de la escuela. Claro. Soy maestra también, porque tengo 2 cargos en esa escuela. Soy maestra integradora, integro a chicos ciegos y disminuidos visuales, y además soy la vicedirectora. Hace Bueno, muchos años. nada, le deseo lo mejor, Sí. que esto sea también un ejemplo para los... Un ejemplo de que el que las hace las paga. Sí. A ver, no zafó. No. Y además recibió una dura pena. Y para usted le deseo lo mejor. Y sobre todo, nada, por todas las lesiones que debió sufrir y por la buena obra que ustedes hacen. Muchísimas Porque no es gracias. nada fácil, la tarea de educar a chicos con capacidades diferentes. Muchísimas gracias. Yo no Por me favor. quisiera ir de acá Dígame. sin poder agradecer Dígame. a toda la gente que me acompañó. Porque ha sido un año difícil, pero bueno, corresponde agradecer. No quiero nombrar a nadie, porque si A nombro todos. a alguien es a todos. A todos, a todos. Todos saben quiénes son. Y a la única persona que voy a nombrar es al doctor Diego Norati, porque es la persona que hoy hizo que yo lograra ser libre. El Boga, el que tuvo que lidiar con Sí. las cuestiones judiciales. La Muy verdad bien. que sí. Le agradezco. Muchísimas Quédese gracias. sentada acá, quédese sentada acá. Muy bien. Bueno, señores, vamos a cambiar completamente el clima y vamos a contar. ¿Qué vamos a contar? No me apuré, ¿qué vamos a contar? La gente está ahí, está escuchando la historia de Sillón, va a escuchar la historia de Sillón. No me apuré, ya lo sé. La presentación de la historia de Sillón.